¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Qué grato es contar nuevamente con su presencia en esta semana y como siempre vamos a hacer el repaso de la lección de escuela sabática en esta hora. Les recuerdo que estamos estudiando el libro de Génesis y el título de esta lección, la lección número 3, se llama Caín y su legado. Caín y su legado. Y antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que vayamos y tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, por este privilegio que nos das de abrir tu palabra en esta hora. Queremos suplicarte, Padre eterno, que perdone nuestros pecados y que la sangre de Jesucristo sea suficiente para que nos puedas limpiar, para que nos puedas quitar nuestro pecado de nuestra boca, porque soy hombre de labios inmundos y porque, Padre eterno, reconozco que somos pecadores, Señor. Por eso, Padre eterno, en esta hora queremos suplicar tu bendición. Queremos pedirte, Señor, para que tu palabra no regrese vacía y para que todos aquellos que la escuchen en esta hora puedan salir bendecidos, puedan salir restaurados, que si tienen algún problema, alguna preocupación, alguna angustia, puedan tener esperanza en esta hora a través de tu palabra. Gracias, oh Padre, por escucharnos. Habilítanos con poder, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Bien, vamos a iniciar nuestro repaso de lección en esta hora. Y vamos, como siempre, rápidamente a la palabra de Dios, al versículo de memoria que se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 7. ¿Me acompañan? Génesis 4, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, ¿verdad? Tú te enseñorearás de él. Vamos rápidamente a una pequeña introducción, como siempre, antes de iniciar la parte fundamental de esta lección. Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue la consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramada por el mundo. Toda esa ceremonia fue preparada por Dios y que Cristo vino a ser el fundamento de todo sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo. Todos los que servían en relación con el santuario, dice Elena G. de White, ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 274, eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo a favor de la raza humana. Este servicio
tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del Rey Divino. Las ofrendas de sacrificios habían de ser una lección objetiva de amor de Dios revelado en Cristo, en la víctima doliente, moribunda, que tomó sobre sí el pecado del cual era culpable el hombre, haciéndose pecado inocente por nosotros. En la economía de Dios, la sangre es algo esencial para estar bien ante Dios. El asunto de los sacrificios de sangre, como parte esencial de nuestra posición ante Dios, se presenta por medio de las ofrendas de Caín y Abel. De acuerdo con la lección fundamental que ofreció Dios en relación con el pecado de Adán y Eva, la ofrenda vegetal de Caín, fruto de sus propios esfuerzos, era una ofrenda para justificarse a sí mismo y una negativa a vivir bajo el pacto revelado de Dios. La ofrenda de Caín fue rechazada de la misma forma que lo fue el intento de Adán de usar hojas de higuera para cubrirse. Pero la ofrenda de Abel, un sacrificio de sangre que agradó a Dios. El sacrificio de animales en el huerto por parte de Dios había sentado el principio de la sangre como la vía para acercársele. Quedó en evidencia que adoptar una actitud adecuada ante un Dios hacedor de pactos era asunto de vida o muerte, no algo que dependía meramente de los esfuerzos humanos. Me llama la atención el título de esta lección, la lección número 3, Caín y su legado. Generalmente cuando hablamos de legado, de un legado, hablamos de algo que va a beneficiar, que va a ayudar, que va a hacer la vida más fácil a mucha gente. En el caso de Adán, no es así, ¿verdad? Ahora, es difícil imaginar los sentimientos de Adán y Eva al descubrir que Caín, su primer hijo, había dado muerte a su hermano Abel. Génesis 4 nos relata la historia del primer asesinato y de la espiral descendente de la humanidad hundida cada vez más por el pecado. Y esto nos ayuda a entender un poco la situación, también la situación que hoy vivimos, ¿verdad? Las estadísticas que a diario se nos muestran por los medios de comunicación son espeluznantes, ¿verdad? De ahí la gravedad, ¿sí?, del pecado con la cual vive hoy el mundo. Y en medio de todo esto, a pesar de todas estas tragedias, ¿verdad?, vemos a Dios presente, preocupado por sus hijos y extendiendo siempre su mano, su gracia al pecador. Por eso, en esta lección vamos a ver 3 puntos muy importantes. Dentro de esos 3 puntos vamos a ver también cada aspecto de cada punto. Por ejemplo, vamos a ver los 2 hermanos, el pecado de Caín y los 2 linajes. Dentro de los 2 hermanos
vamos a ver aspectos como su nacimiento de los dos hermanos y su ofrenda, ¿verdad? Y en el segundo punto, el pecado de Caín, vamos a ver el consejo de Dios, pero también la justicia o el castigo de Dios. Vamos a ver en el tercer punto los dos linajes, y en ese punto vamos a ver se desprenden dos aspectos: los hijos de Caín y los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Caín? ¿Verdad? Vamos al primer punto, los dos hermanos. Y vamos al nacimiento de Caín y Abel. Para ello quiero invitarles nuevamente a que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 4, versículo 1, en esta hora. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ah? Eva, al tener a su primogénito en sus brazos, dice el comentario bíblico adventista, indudablemente recordó la promesa divina de Génesis 3:15 acerca de la simiente de la mujer, y acariciando la esperanza de que fuera el libertador prometido, lo llamó Caín, que significa adquirido, de acuerdo a lo que dice el Sao de todas las Gentes, página 23. Sin duda fue una vana esperanza. Su ávido anhelo de un rápido cumplimiento de la promesa evangélica encontraría el más amargo desengaño. No sabía que ese, su primer hijo, llegaría a ser el primer asesino del mundo. Repito, al dar a luz a su primer hijo, Eva tiene en mente la promesa divina de Génesis 3:15. Que Caín era para Eva el cumplimiento de la profecía, la simiente que lo libraría del pecado, ¿verdad? Evidentemente esta esperanza eclipsó el nacimiento de Abel, que en hebreo significa Ebel, y cuyo nombre significa vanidad, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 12:8. Al crecer, cada uno hizo elecciones distintas. Caín decidió cultivar la tierra, mientras que Abel decidió cuidar de los animales, de acuerdo a lo que dice el versículo 2 del capítulo 4. Vamos rápidamente a la Biblia, al libro de libros, a la palabra de Dios, y confirmar esto. Mire lo que dice: después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Vemos aquí que cada uno eligió su oficio, ¿verdad? Su oficio. Aparentemente Caín obedecía estrictamente las órdenes divinas, ¿verdad? Todo parecía marchar según sus expectativas, ¿verdad? Ahora, dentro del punto los dos hermanos, hay un aspecto que es importante considerar, ¿verdad? La ofrenda de Caín y de Abel. Y en Génesis 4:3, miren lo que dice: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dios requería tanto ofrendas animales
como vegetales, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Levítico 1:2 y Éxodo 23:19. Cada una tenía su significado, ¿verdad? O cuyo significado tenía como la redención y la gratitud, ¿verdad? La redención, es decir, como seres humanos pecadores, ¿sí? Teníamos el deber de presentar ante Dios ofrendas con el propósito de agradar a Dios. Pero esas ofrendas tenían su significado, redención y gratitud. Y aunque no conocemos el contexto de la ofrenda de los hermanos, podemos intuir cuál fue la razón para que Dios no aceptase una de ellas. ¿Ah? Vamos a capítulo 4 y versículo 4 de Génesis. Miren lo que dice la palabra de Dios, cómo está escrito. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. ¿Verdad? Decayó su semblante. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Es interesante esta cita porque nos enseña que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios o cuando nosotros hacemos lo contrario, a Dios no le agrada. Tal vez para nosotros la ofrenda que ofrecemos a Dios la consideremos buena, pero Dios no la ve de esa forma. Caín considera que su ofrenda es un regalo para Dios. Abel entiende su sacrificio como un recordatorio del regalo de Dios para él. ¿Verdad? Caín quiere ser aceptado por lo que hace por Dios. Es decir, él quiere alcanzar la redención, la salvación por obras, ¿verdad? Contrariamente, Abel quiere ser aceptado por lo que Dios ha hecho por él. Es decir, Abel confía plenamente en Dios por fe, ¿verdad? En eso basa su salvación. Vamos al siguiente punto, el consejo de Dios. Y aquí nos encontramos con el versículo o la cita central de la lección, Génesis 4:7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, ¿verdad? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, ¿verdad? Esta es una versión, es la nueva versión internacional, ¿verdad? Ya hemos dicho que en lo personal a mí no me gusta. Sin embargo, la estoy leyendo con el propósito de que para algunos sea más fácil entender la cita, ¿verdad? Cuando su ofrenda fue rechazada, Caín se enojó contra Dios y contra su hermano. La pregunta es, ¿podemos enojarnos contra Dios? ¿Es lícito enojarse contra Dios? ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia donde algún hijo de Dios se haya enojado con Dios?
Pudiera ser, ¿verdad? Tenemos el caso de algún profeta que se enojó con Dios porque no destruyó a los ninivitas, ¿verdad? Porque la higuera se secó, ¿verdad? Porque Dios decidió mostrar su misericordia y gracia, ¿verdad? Pero salvo de esos casos, quizás no es prudente enojarse con Dios, ¿verdad? Parece lógico enfadarse con Dios por haber rechazado su ofrenda, pero ¿por qué enfadarse con su hermano? ¿Verdad? Inclusive hay una cita donde Jesús dice, pues pueden eh, rechazar o pueden pecar en contra del Padre y de mí, pero el pecado contra el Espíritu no es imperdonable, ¿verdad? Quizás podamos tomar esa cita como justificación. Pero la pregunta aquí es ¿por qué enfadarse con su hermano? ¿No? Para ello, o para responder esta pregunta, quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, bueno, si leemos el contexto, podemos entender mejor esta cita de Juan 3:12. Vamos del versículo 11. ¿Sí? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Y viene la respuesta, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Verdad? La Biblia claramente nos responde nuestras dudas y preguntas. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Engañoso y perverso es el corazón, ¿verdad? ¿Quién podrá entenderlo? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es importante el mensaje que da el apóstol Juan acerca de que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Porque de esa manera agradamos a Dios. Porque esa es la naturaleza de Dios, el amar, ¿verdad? El amar. Y el apóstol Juan transmite este mensaje a sus lectores, dice el comentario bíblico adventista, y es también el mandamiento nuevo dado por Cristo a sus seguidores. Su importancia supera toda duda y la iglesia debe colocarlo en un lugar destacado entre sus normas para que cada miembro pueda comprender que cada uno de sus primeros deberes como cristiano es cultivar y expresar un amor sincero y práctico por sus hermanos. Y no decir como dijo Abel, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Ah?
Ante el enfado de Caín, se acerca a él con cariño, es decir, Dios se acerca a Caín con cariño y le da consejo. Y ese consejo de Dios están dirigidos a evitar que cometa errores y animarle a hacer las elecciones correctas. ¿Verdad? Y era importante ese consejo, ¿verdad? Porque más tarde tendría que aplicarlo, ¿verdad? Pero el apóstol Juan dice que era el hijo del maligno. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan con eso? Quiere decir que Dios había sembrado la semilla del pecado en el alma o en el corazón de Caín, y de esa manera, el fruto de todo esto fue el pecado, fue el asesinato a su hermano, ¿verdad? Dios le invita a hacer lo bueno, y también a nosotros nos invita a hacer lo bueno, lo correcto, para que podamos contar con la aceptación divina. Pero también debemos aceptar los términos de Dios, no nuestros propios términos. En segundo lugar, le animó a Caín y nos anima también a nosotros a obtener la victoria sobre el pecado. Dios estará a nuestro lado para ayudarnos, como estuvo al lado de Caín, de acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Vamos rápidamente. 1 Corintios 10:13. 10:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la lucha contra el pecado, estimados amigos hermanos, no estamos solos. En la lucha contra la tentación, contra la concupiscencia y contra todos los dardos que el enemigo nos lanza para pecar, no estamos solos. Si nos apoyamos en Dios, si nos apoyamos en Cristo, sin duda, podemos obtener la victoria sobre el pecado. Pasemos al siguiente punto, estimados hermanos, ¿verdad? Toda consecuencia, toda mala acción, toda mala decisión es llevada a juicio y tiene un veredicto, tiene un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a Génesis 4:12. Génesis 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Génesis 4:12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín fue condenado a una vida perpetuamente errante a fin de conseguir alimento a sí mismo, para su familia y sus animales, habiendo estado obligado a beber sangre inocente. La tierra se rebeló, por así decirlo, contra el asesino, y cuando él la labrara, retendría su fuerza. Caín había de obtener poca recompensa de su trabajo. De manera similar, en una ocasión posterior, se dice que la tierra de Canaán vomitó a los cananeos debido a sus abominaciones, de acuerdo a lo que es el Levítico capítulo 18, versículo 28. Después de haber matado a su hermano, o después que Caín mató a su hermano, Dios se acercó a él con una
pregunta similar a la que le hizo Adán: ¿dónde está Abel tu hermano? Génesis 4:9. Pero esta vez no hubo reconocimiento del pecado, ni siquiera un intento de justificarlo. Simplemente va de la pregunta desafiando abiertamente a Dios. Como respuesta, Dios puso a Caín bajo la maldición de la tierra, que había vivido la sangre de su hermano. De acuerdo a Génesis 4:11, Caín había elegido vivir lejos de Dios y por ello fue condenado también a una vida errante, ¿verdad? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y aunque no hay arrepentimiento, Caín es consciente de vivir lejos de Dios y lleva a la muerte, ¿verdad? Y lleva a la muerte. Pero Dios, en su misericordia, cuida aún a los pecadores. Vamos rápidamente a Génesis 4:15. Génesis 4:15 dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara, ¿verdad? Mateo 5:45 también vamos a verlo. Mateo 5:45. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? En esto consiste el amor de Dios, ¿verdad? En que aún por su misericordia cuida a los pecadores. Vamos al siguiente punto, estimados hermanos: los hijos de Caín. Para ello quiero invitarles para que vayamos al versículo 24 del capítulo 4 de Génesis. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Los hijos de Caín. Uno de los hijos de Caín fue Lamec. Lamec era polígamo. Se jactaba de su pecado. ¿Ah? Los descendientes de Caín fueron empeorando de generación en generación. Lamec, séptimo desde Adán, es un ejemplo claro de ello. Lamec rechazaba la misericordia de Dios y cree merecer una venganza 70 veces 7. ¿Ah? Ahora, estos son los hijos de Caín, llamados también los hijos de los hombres. ¿Ah? Aquí estamos viendo dos linajes: los hijos de Caín, o los hijos de los hombres, y los hijos de Dios. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 26 del libro de Génesis. 4:26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y a Set también le nació un hijo, y se llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Ah? En el tiempo de Enos comenzó un culto más formal hacia Dios. Por supuesto, los hombres habían estado invocando al Señor antes de que naciera Enos, pero
a medida que transcurrió el tiempo, surgió una distinción más pronunciada entre los que adoraban al Señor y los que lo desafiaban. La expresión invocar el nombre de Jehová se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento para indicar cómo lo hace aquí un culto público. ¿Ah? Un culto público, dice el comentario bíblico adventista. ¿Ah? Eva expresó su fe en que el libertador prometido vendría mediante Set, de acuerdo a Génesis 4:25. La simiente mesiánica se transmitiría en el linaje setita. ¿Verdad? Y vemos que a partir de Enos hubo una clara diferenciación entre los descendientes de Set, los hijos e hijas de Dios, y los hijos de Caín, los hijos e hijas de los hombres, de acuerdo a lo que dice Génesis 6, capítulo 1 y 2. Mientras que el linaje de Caín se alejaba cada vez más de Dios, el linaje de Set procuraba acercarse a él. Al igual que Lamec, Enoc fue el séptimo desde Adán, pero qué contraste entre la experiencia de estos dos primos, ¿verdad? Como hijos e hijas de Dios, imitemos a Enoc y caminemos cada día con él, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Génesis 5:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién era Enoc? ¿Cómo es que caminó con Dios? Dice la palabra, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, ¿verdad? Y caminó Enoc. La sección de la vida de Enoc demanda una atención muy especial. 2 veces se declara que caminó con Dios. También se emplea esta expresión en el caso de Noé y se encuentran palabras similares en otros pasajes. Esto describe una vida de piedad singularmente excelsa, no meramente la comprensión constante de la presencia divina, ni aún de un esfuerzo continuado de santa obediencia, sino la permanencia de una estrechísima relación con Dios. Con toda evidencia, la vida de Enoc estuvo en completa y bella armonía con la voluntad divina, ¿verdad? Divina. Así es como debería ser nuestra vida delante de Dios. Debería de haber una estrecha y profunda relación con Dios, con Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Quiero terminar con una cita de Elena G. de White en el discurso maestro de Jesucristo, página 100. La única salvaguardia, dice Elena G. de White, contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplemos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. En Cristo podemos vencer cada una de las tentaciones, cada una de las luchas, cada una de los sufrimientos que tenemos en este mundo. Así que, estimados hermanos, con esto terminamos este repaso de lección y como siempre les invito para que nos acompañen en la lección número 4. Hasta pronto y que Dios les bendiga.